Bienvenidos una vez más al canal Peruvian sin STEM. El día de hoy nos acompaña Fernanda Salazar, que estudió Ingeniería Industrial, que trabaja actualmente en Cementos Pacasmayo, que nos va a contar un poco más de su experiencia en estas áreas STEM. Bienvenida, Fernanda, y gracias por acompañarnos. No, ustedes gracias, muy feliz de estar acá. Listo, entonces empecemos con la primera pregunta. Esta siempre está enfocada. ¿Cómo es que te motivaste a estudiar esta carrera STEM? Parto mucho de la curiosidad. Realmente en el momento en el que estaba terminando el colegio, tocaba empezar a ver hacia dónde viraba la vida en ese momento. Partí mucho de tener curiosidad de qué trataban las carreras. Claro. Siempre me da curiosidad entender las cosas de fondo. O sea, las cosas funcionan de una manera hoy en día, pero siempre el trasfondo de por qué, ¿Por qué? a qué responde. Entonces, desde que partí de eso, me enfoqué 100% en carreras de ingeniería. Y realmente dudé mucho entre una ingeniería civil y una ingeniería industrial. Okay. No fue una decisión tan difícil, para serles honesta, porque cuando exploré a profundidad ambas carreras, la ingeniería industrial me ofreció una rama de variedad. Así es. Y para mí la curiosidad más variedad dio un encaje perfecto y decidí apostar por eso, porque para mí ingeniería industrial me dio la oportunidad de tener un aprendizaje constante, una exploración en distintas ramas antes de especializarme. Y creo que hoy simplemente resumo que el gatillador de esto fue la entera curiosidad y la confianza en apostar por esa curiosidad. Y por esa carrera, ¿no? Y por esa carrera, tal cual. No, sí, y lo que dices es muy cierto, ¿no? Y justo que conversamos con muchos ingenieros industriales nos dicen que lo que más les gusta de la carrera es que es versátil. Totalmente. Así que, perfecto. Sí. Y listo, bueno, la siguiente es que justamente, ¿no? Nos puedas contar un poco sobre tu trayectoria profesional, qué retos, anécdotas has tenido en el camino. Conecto mucho con la variedad porque creo que la ruta ha sido muy entretenida porque he tenido la oportunidad de pasar por distintos rubros. Inicié como haciendo prácticas en el Departamento de Tecnología en un banco, en el BCP, empresa en la que estoy muy agradecida porque pude crecer y pude enfrentarme a retos desde el día 1. Claro. Era la primera mujer ingeniería industrial en un equipo de TI en la parte de proyectos y desde ahí nomás fue el choque con la realidad de no hay más como yo. Así es. Era la única ingeniería industrial frente a ingenieros de sistemas. Okay. Y realmente ahí es donde te das cuenta que los perfiles sí son distintos, sí, pero la clave está en cómo se complementan. Y fue ahí donde realmente empecé a disfrutar la aventura. No les voy a mentir, empecé a disfrutar la aventura posterior a un miedo. Un miedo de soy la única y digo algo que no todos entienden. Y cuando encuentro el gancho, me doy cuenta que estaba como practicante, estaba en momentos y en mesas que quizás hoy podemos como estereotipar que uno no debería. Claro. Y creo que ahí empieza la serie de oportunidades y retos de lo importante que es disfrutar el momento y sobre todo hablar. Porque también, creo que algo que me llevó a estar en mesas en los que supuestamente uno no debería es el mostrar eso. O sea, ¿qué va después del miedo? O sea, me da miedo a ser la única, a ser distinta, totalmente. Miedo y miedo válido. Pero ¿qué va después del miedo? A enfrentarlo, a que el miedo sea más bien un movilizador, un motivador de soy distinta, pero digo el por qué soy distinta. No me quedo yo sola hacia adentro de soy distinta y me da miedo decirlo. Claro, y no haces nada. Y no haces nada. Entonces empecé a aprender mucho de tecnología y ahí fue el segundo reto, que me hacía la pregunta de ¿por qué somos tan pocas? Así es. Y empezaba a buscar más de eso, empecé a interesarme mucho por comunidades de prácticas de tecnología. Y un pilar, una visión que me planteé yo en ese momento es, está bien, me chocó, me dio miedo, la pensé, la reflexioné y seguí. ¿Cómo hago para jalar a más? O sea, ¿cómo hago para que hoy esa cifra de que yo veo somos pocas aumente? Dentro de lo que tenga a mi alcance, porque así es. Regreso al punto de partida, entré como una practicante. En algún momento eso tiene sus restricciones, de que estamos empezando a aprender. Entonces tuve la oportunidad de ir creciendo dentro del mismo banco, de acompañar ya transformaciones, de poder sí mover un poco la cifra, también, de sí poder impulsar a más gente, de jalar, de democratizar un poco la tecnología.
y me sentí muy cómoda en esa ruta. Y eso fue a lo que me llevó ya un poco a ir inclinando mi especialización, que sí es en tecnología. Tuve ya luego la oportunidad también de moverme a distintos rubros, como parte del estado de logística, como laboratorios farmacéuticos, que dentro de mí en su momento, en cada cambio decía, esto no tiene nada que ver, pero debe haber algo nuevo, vamos por ello, y siempre ya en la misma línea de transformaciones y el hambre por democratizar la tecnología y de sumar más. Luego iba a Pacasmayo, que fue como mi punto de inflexión, hoy yo lo cuento como mi punto de inflexión, porque Pacasmayo hoy en día, mi segunda familia, me abre las puertas a un miedo, pero a otro nivel. Más alto. Porque yo vengo de ver transformaciones, vengo de ver tecnologías, estaba cómoda ya en ese momento, pero el sector industrial era algo realmente nuevo. O sea, yo no sabía más allá de la universidad y un libro de teoría y cosas que uno ve desde afuera y ya. Y en ese momento dudé un montón de mí. O sea, el cambio hace dudar de uno y yo hoy puedo decir, está bien, porque dudé en qué cosa podía aportar, pero también reafirmé el por qué entraba. Porque si yo entraba es porque alguien ya había visto en mí el aporte. Un valor en ti, correcto. Entonces ahí empecé también a disfrutar la aventura de lo que significó ingresar a Pacasmayo y de lo que significaba capitalizar ciertos aprendizajes de la experiencia previa para empezar en un nuevo sector partiendo de conocerlo. Claro, porque es la base, ¿no? Sí, a veces creemos que porque lo que funciona en otro lado funciona acá y el ímpetu y la proactividad nos coge sin conocer el nuevo contexto que uno enfrenta. Entonces, entro a Pacasmayo, me di mucho tiempo y tuve mucha paciencia hacia mí misma para enfrentar el miedo frente a lo desconocido. No conozco, pero entonces empiezo a conocerlo. Y me abro y converso, y creo que eso fue algo que también me ayudó mucho en este ingreso, en esta nueva ruta, que es admitir lo que uno no conoce, pero accionar sobre lo que no conoce. Claro, no quedarse ahí, ¿no? Con esa duda, digamos. Totalmente. Y si hoy conecto la palabra familia con mi nuevo trabajo, es porque nunca tuve un no por respuesta, y siempre tuve mucha apertura. Y a veces nosotros partimos con el miedo a decir no sé, porque pensamos que alguien no nos va a responder o alguien va a criticar el por qué alguien no sabe de algo. Afortunadamente eso no se dio. Tengo mucha gente que hoy en el camino agradezco, porque hoy lo que sé es por muchas personas que me rodean en su momento. Y de aquí en adelante también viene una línea de crecimiento, ya que el reto es un tanto distinto, pero la aventura sigue siendo la misma. ¿Cómo logramos integrar lo que vi desde mi carrera, procesos, tecnología, personas, frente a un propósito y una transformación sostenible, que es finalmente lo que hoy a mí me mueve, esté en el proyecto, en el equipo y hoy en esta empresa? Perfecto, qué bueno que todo esto no te ha llevado a justamente ser la persona que hoy eres, y que justamente también va a permitir que puedas seguir compartiendo esto con personas de tu equipo, ¿no? Seguir llevando todo ese aprendizaje que has tenido en estos años. Y bien, la última pregunta justo es enfocada, ¿qué le dirías, ¿no?, a aquella adolescente, joven que está dudando o está pensando qué estudiar y tal vez no se quiere inclinar por una carrera STEM? Primero, que el miedo es totalmente válido y es necesario que nos demos un tiempo para nosotros mismos, que sí pensemos en lo que realmente nos da miedo. El miedo nos da el no conocer. Si es el no conocer, buscar gente y rodearnos de gente que sí conoce, que nos sabramos aprender, que no tengamos miedo a decir no sé. Si el miedo es una mala experiencia previa a la que vas a enfrentar porque algo no funcionó, ponernos a reflexionar del por qué no funcionó también, y ver cómo hacemos las cosas distintos y volverlo a intentar. Y algo que yo remarco mucho, y para mí creo que es clave del crecimiento que he podido tener, es el hablar sin importar quién está al frente. Muy valiosa. Y remarco el respeto, porque eso no quiere decir que no tengamos respeto hacia la persona. Hablar sin importar quién tienes al frente significa reconocer que tu opinión importa, que lo que sientes importa, que lo que tú tienes como pensamiento y perspectiva es totalmente válido. Y yo creo que eso es lo que a mí me llevó mucho a lo que comentaba hace un rato, estar en mesas en las que se supone uno no debe estar, porque a veces uno mismo se estigmatiza con eso, y
Y te quedas ahí, ¿no? Y te quedas y No. te congelas. Y ahí es donde el miedo te inmoviliza, cuando el miedo debe ser movilizador. Así que algo que recontramarco, y de verdad las llamo a que intentemos siempre con un círculo de confianza, es que demos la opinión sin importar a quién esté. A veces decimos porque es el gerente, porque es un gerente general, porque es el especialista en tal cosa, me limito porque quizás mi opinión no es válida o no debo hacerla. El consejo más válido que les puedo decir es, lo peor que puede pasar es que alguien te diga no o que te contradiga la opinión. No hay nada más después de hablar. Sí. Y eso es lo que sí les marco y les digo, es muy importante. Y por último, pieza clave junto a la comunicación es la confianza. Hay algo que a veces nos pasa a los jóvenes y creemos que porque venimos sabiendo la parte teórica o porque conversamos con amistades y nos cuentan de otros rubros, decimos ya lo conozco todo. Sí. Y eso conectado con el ímpetu y la proactividad que nos da la juventud, nos hace caer en la confianza interna y nos quita la humildad hacia el resto. Y la parte que yo marco de confianza es, una persona dentro de la sociedad no es sola, no es un ser individual. Y toca confiar en las personas que te rodean. Sí. Nunca vamos a tener la información que queremos, nunca vamos a tener el entendimiento completo que deseamos. Oye, me hubiese gustado saber qué tal cosa iba a pasar. Eso no va a pasar, eso realmente no pasa. Entonces ahí lo que yo conecto es confianza a las personas que te rodean. A que cuando tú estás trabajando hay alguien que está a tu lado, hay alguien que cuida tu espalda y hay alguien que te mira de lejos y todos somos un equipo y todos vienen y conectamos. Y es tal cual. Sí. Y así funciona hoy en día las cosas, ¿no? Porque trabajas en equipo, no, digamos, ser un ser solitario, ¿no? Tienes que, como dices tú, confiar. Es muy valioso eso. Y confiar también en sus habilidades, ¿no? Justamente para poder estudiar y animarse a hacer algo distinto, como decías. Así que, Fernanda, muchísimas gracias por esta entrevista, por todo lo que has compartido. La verdad que es muy valiosa tu experiencia y bueno, pues no se olviden seguir a Peruvians in STEM y cualquier pregunta en los comentarios lo pueden dejar. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y ánimos a todas que venimos creciendo. Así es, poco a poco, pero ahí vamos. Totalmente. Listo, gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.